Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy quiero enseñarles dónde conseguir el daño ofensivo. ¿Por qué el daño ofensivo? Venimos diciendo sobre el daño defensivo. Ya les he explicado, les he indicado dónde estudiar para mejorar su defensa. Ahora lo que más les gusta a muchos, atacar. Entonces, ¿cómo mejoro mi ataque? Aumentando mi daño ofensivo y daño ofensivo reducción. ¿Sí? Hay lugares para conseguir este tipo de daños. Yo tengo en este momento 8 que les voy a explicar. 8 lugares que son un poquito complicados, pero lo vamos a hacer y se puede conseguir con lo mejor de todo, sin gastar dinero, que es lo más importante. Recuerden que este canal es para no gastar dinero. Entonces vamos a ayudarle a todos los amigos. Vamos a compartir el link. Vamos a explicar en el grupo. Bueno, ¿cómo empezamos? Vamos a empezar por lo básico, los dragones. ¿Qué dragones utilizo al atacar? Yo utilizo 3 dragones. ¿Cuáles son estos 3 dragones? Yo utilizo Escarcha, utilizo Godzilla y utilizo el dragón azul. Empiezo explicando por qué. Yo Escarcha en el castillo. Entramos, buscamos a Escarcha, acá está en guarnición. Yo la habilidad de daño que le tengo a Escarcha es esta. Daño ofensivo. Como lo pueden ver ahí, es la segunda. Dice rugido enérgico de nivel 5. Hay más niveles, es mucho mejor. Bueno, uno va consiguiendo lo que se va ganando. Recuerde que no invertimos dinero, entonces no tenemos todo en dorado, no tenemos todo en marrón. Esto es poco a poco, ¿sí? Yo lo tengo en morado, pero se puede mejorar más. Bueno, este es Escarcha, el que queda de guarnición cuando yo ataco. Daño ofensivo, como lo pueden notar ahí, ¿sí? Dragón azul. Yo al dragón azul lo tengo con daño ofensivo recibido, reducción. ¿Ven? Ya tengo las dos, daño ofensivo y daño ofensivo recibido, reducción. Bueno, sería genial tener los dragones en 40, ¿sí? Pero pues esto es paso a paso, muchachos, y es algo difícil. Bueno, entonces acá podemos también poner aliento de la muerte, daño ofensivo recibido, reducción. Ahí lo tengo. Hasta ahora no le puedo conseguir ninguna estrella, pero más adelante lo haremos. Y Escarcha. Escarcha es buenísimo para atacar, amigos. ¿Por qué? Porque yo le puse daño ofensivo recibido, reducción, aliento de la muerte. Y si lo desbloqueo en 40, aumenta el daño ofensivo. ¿Sí? Godzilla es muy bueno para atacar con los daños, muchachos. Entonces recordemos que para conseguir daños necesitamos almas de dragón de daño ofensivo y daño ofensivo recibido, reducción. ¿Sí? Entonces sabemos que son 3 dragones los que utilizamos al atacar. Segundo, necesitaríamos una armadura más 8 o más 10. ¿Por qué más 8 o más 10? Les voy a explicar por qué. Porque si vamos acá y vemos la armadura, dice que la evolución del C de Arcángel más 8 nos da un daño ofensivo. Y la evolución del C más 10 en Arcángel nos da un daño ofensivo recibido, reducción. ¿Sí? Entonces es primordial llevarlos a más 8 o más 10. Yo siempre les aconsejo tratar de hacerlo en marrón. ¿Por qué? Nosotros no invertimos dinero, muchachos, amigas, no invertimos dinero. Sería estupendo tenerlo en oro, sería genial. Pero lo que gastamos en oro podemos llegar muy lejos en marrón, ¿sí? Y lo que baja son pequeños porcentajes. Se ve más bonito y todo lo que usted quiera en oro, ¿sí? Pero lo que bajan son muy pocos porcentajes a comparación del oro y el marrón, ¿sí? Entonces tendríamos que tener una armadura más 8 o más 10. ¿Dónde más conseguimos daño ofensivo? En la expansión del castillo. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? Vamos acá.
expansión de castillo. Y si lográramos llevar esto al nivel máximo, obtendríamos un incremento de daño ofensivo más 5%. ¿Sí? Es muy buen porcentaje, muchachos. Recuerden que los daños se están manejando ahora en el juego. Y el que tenga más daños va a ganar su combate. Entonces, hay que llevar del nivel expansión al máximo construido. Y ganaremos 5% de daño ofensivo. Bueno, vamos a lo difícil. Las civilizaciones. ¿Dónde estudiar? ¿Qué estudiar? Para aumentar daño ofensivo, necesitamos estudiar en todas las civilizaciones. Porque en todas las civilizaciones, por lo siguiente, entramos. Hay un lugar en todas las civilizaciones que se llama masacre. ¿Sí? Se los voy a enseñar. Entramos a Media Luna, dice masacre de Media Luna. Entramos a Ausia, masacre de Ausia. Yamato, masacre de Yamato. Como lo pueden ver, a su derecha dice masacre, ¿sí? En todas dice masacre. Masacre de Vikingo y masacre de Dragon Ball, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a estudiar daños ofensivos. Ahí lo pueden ver. Parte inferior a la derecha de su pantalla. Daño ofensivo recibido, reducción. Y daño ofensivo. ¿Ven? Y en todas, en absolutamente todas, está para estudiar lo mismo. Esto nos va a aumentar los daños ofensivos, amigos. Entonces yo les recomiendo llevar el masacre de las civilizaciones al nivel mayor. Acá lo pueden ver. Vamos a Media Luna. Masacre de Media Luna. Terminado. Ofensivo y ofensivo reducción. ¿Sí? Bueno, aparte de esto, en el mismo lugar de las civilizaciones se encuentra daño ofensivos en la parte superior, por ejemplo, donde dice espíritu de Ausia, donde dice Ausia, los secretos, 6 enseñanzas, ¿sí? Acá podemos estudiar daño ofensivo en la parte de abajo, muchachos. Suban la pantalla, van a ver, y como pueden notar acá en la parte de abajo, hay donde estudiar daño ofensivo. ¿Ven? Ahí en la parte inferior de su pantalla dice daño ofensivo y daño ofensivo reducción. ¿Sí? Parte inferior de su pantalla. Como lo pueden ver. Ahí podemos estudiar. Pero ojo, hay otras civilizaciones donde los podemos estudiar 2 veces. Ejemplo, empecemos al derecho. Dragon Ball. Entramos. ¿Sí? Acá en la parte principal, acá en el quinto círculo dice daño ofensivo, como lo pueden notar ahí. ¿Sí? Está en nivel 9. Algunas piedras para llevarlo a más 10. Pero también en la parte inferior está para estudiar daño ofensivo. ¿Ven? Dragon Ball. ¿Sí? Todos estos porcentajes a la hora de atacar suman. Alma de Vikingo. Misma tarea. Daño ofensivo. Lo están notando ahí. Y en la parte de abajo también está para estudiar daño ofensivo. ¿Sí? Esto lo vamos a encontrar en Yamato. Como lo ven ahí. Y en la parte inferior. ¿Sí? Hay que estudiar todo esto, amigos. Vamos a ir aumentando el porcentaje de los daños en nuestro castillo, en especial en el daño ofensivo y en el daño ofensivo reducción. Recuerden que esto es para ataque. Para ataque. Y yo utilizo la civilización Ausia. Siempre estoy ahí, casi siempre. Y pueden ver que ahí está. ¿Sí? Bueno, armadura de arcángel. ¿En qué lugar? En el casco, muchachos. Casco. El casco, como lo pueden notar ahí. Ahí dice daño ofensivo. Buscar los atributos de daño ofensivo en el casco de arcángel. ¿Dónde más? En las gemas, en el mismo casco. Como lo pueden notar, entro y tengo una gema de daño ofensivo más 2%. Y en el héroe tengo una gema de daño ofensivo más 3%. ¿Sí?
acá en el casco, entonces se puede notar esto. Daño ofensivo y daño ofensivo más 3%. Y por último, en el libro de balance, muchachos, en el capítulo 3, libro de balance, pueden encontrar daño ofensivo. Es muy difícil, muchachos, de lograrlo, pero se puede hacer. Esto se puede realizar, amigos. Entonces, cualquier duda, advertencia, sugerencia, cualquier inquietud, yo estaré dispuesto a escucharlos. ¿Sí? Hasta un próximo capítulo. Trataré de ser más específico en una próxima oportunidad y espero les sirva este conocimiento y que mejoren sus estadísticas. Recuerden compartir el link. Un saludo a todos los del grupo, un saludo a todos los suscriptores. Hasta pronto.